con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, economista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, Carlos Peralta, la audiencia también. Doctor, ¿qué pensás de esto del dólar, ese salto de que pegó 60, 70 puntos? ¿Qué pensás de todo esto? ¿Como consecuencia de qué viene esto? Eso viene como consecuencia de fenómenos regionales y de los Estados Unidos también. Regionales, entiendo yo, Brasil, Argentina, sobre todo. Resulta que Paraguay está sufriendo bajo acoso devaluatorio permanente de la Argentina. Pero una devaluación increíblemente grande. Solamente en estos primeros 9 meses de 2014, la devaluación argentina ya es mayor al 50%. Lo que significa que lo que costaba en diciembre del año pasado 100, digamos, y ahora cuesta 45. Es decir, los productos argentinos se vuelven cada vez más baratos sin tener en cuenta la devaluación que tuvo lugar ya en los otros 2 años anteriores, como el 2013 y 2012, siendo hacia atrás. De forma que lo que está ocurriendo en la práctica es que bienes alimenticios, productos domisanitarios, o sea, artículos de limpieza del hogar y aparatos electrodomésticos, todos están literalmente costando el 20%, el 30% nada más de lo que costaba hace 2 o 3 años. En esas condiciones, el guaraní está sufriendo una presión inusualmente grande de parte del peso argentino. Porque eso significa no solamente que se introducen masivamente productos argentinos a Paraguay, no solamente de contrabando, pero principalmente de contrabando, ¿verdad? También existe la importación legal de productos argentinos que colocan en una situación de emergencia a las empresas locales que estaban produciendo productos que son iguales o similares o sucedáneos a los productos argentinos. Esas empresas están literalmente en situación de quiebra o de reconversión inmediata o por lo menos de una severa racionalización en sus costos, lo que implica también despido de personal o reducción de horas de trabajo y ese tipo de noticias desagradables, ¿no? Pero el problema no es solamente el acoso devaluatorio argentino, que ya sabemos que estamos ya en el orden del 70% o 80% de la pérdida de valor del peso argentino en los últimos 2 o 3 años. ¿Así luego? Muchísimo. Qué bárbaro, increíble, doctor. Es increíble, sí. Solamente en este año ya es más del 50%, ¿no? Bueno, pero aparte de eso está también la devaluación del coloso sudamericano, de Brasil, que si bien es cierto oscila solo del 15 al 20% en los últimos 2 años, es también ya considerable, sabiendo que es la potencia dominante de la región, y el Paraguay es algo así como la locomotora. Paraguay es casi solo un furgón de cola de la economía brasileña, pero no subestimemos la importancia de la economía argentina en nuestro país, que sigue siendo la segunda economía más importante, ¿verdad? Sí. Aparte de eso, hay que saber que los Estados Unidos de Norteamérica, que siguen siendo el país más poderoso del planeta en términos económicos, la reactivación allí está teniendo lugar ya en forma cada vez más firme. Sí, del 4% se anuncia el crecimiento otra vez en Estados Unidos. Exactamente, aunque sea solo el 3,5%, como ya lleva varios años de crecimiento bajo, pero crecimiento al fin. Sí. Entonces, el Banco Central norteamericano ha decidido terminar de a poco, ya lleva así más de un año, sacando incentivos a la economía norteamericana para que no se llegue al otro extremo del sobrecalentamiento, ¿verdad? Entonces, al sacar estímulos el Banco Central norteamericano a su propia economía, las tasas de interés en ese país aumentan considerablemente. Entonces, hay 2 factores que ejercen una extraordinaria influencia en el mundo, y es que primero la economía norteamericana se está reactivando. Eso da muchas esperanzas de que la locomotora mundial empiece a arrastrar a las demás economías también hacia la reactivación, ¿verdad? Pero aparte de eso, el incentivo financiero de que las tasas de interés en los Estados Unidos están más altas, eso hace que los megafondos de pensión de origen norteamericano que se hallaban dispersos en la economía mundial están empezando a retornar a los Estados Unidos. Y aparte de eso, los multimillonarios en dólares
de inversión norteamericana en países sudamericanos también, están empezando esas inversiones a retornar a los Estados Unidos también. Eso hace que la moneda norteamericana se fortalezca. Y el reverso de esa medalla es que las economías sudamericanas se devalúan. En otras palabras, la devaluación hiper que tenemos en la Argentina, la devaluación moderada en el Brasil y el fortalecimiento del dólar norteamericano colocan al guaraní, que es una economía pequeña pero fuerte, en una situación de jaque, en el juego de ajedrez jaque, ¿no? Es decir, la economía paraguaya tiene un formidable equilibrio macroeconómico y puede hacer frente a este acoso devaluatorio, ¿verdad? Pero no puede pretender salir ileso o salir con pocas consecuencias de eso. Entonces, una de las consecuencias más inminentes es la pérdida de valor del guaraní, en una pérdida relativamente baja, pero llamativa, porque nuestro guaraní suele ser una moneda muy fuerte, muy estable, ¿verdad? Pero es una cáscara de nuez en ese charco tumultuoso del peso argentino y del real brasileño, y encima el dólar norteamericano fortaleciéndose. Entonces, las perspectivas en este país, si se agrega a todo esto también el hecho de que en las últimas semanas la cotización de la soja está empezando a empeorar, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, eso hace que lleguemos a la conclusión de que también nosotros vamos a sentir un impacto devaluatorio que ya se está empezando a notar por un hecho que agrava la situación y que es de orden cambiario. Resulta que los billetes norteamericanos, o sea, el dólar norteamericano, pero en billetes, se ha vuelto una moneda escasa, porque las operaciones cambiarias se realizan en forma electrónica. Entonces desaparecen las casas de cambio de los bancos el dólar norteamericano, o existe pero muy poco. Claro. Entonces eso hace también que se encarezca el dólar y por lo tanto se devalúe el guaraní. Esa es la situación actual. Los pronósticos, que esto en la Argentina puede ir de mal en peor, porque el juez Griesa en los Estados Unidos, el de Nueva York, está protegiendo a los mega fondos buitre de allá, exigen al gobierno argentino pagar 1.300 millones de dólares ya mismo a esos buitres, que realmente merecen ser llamados así porque están como buitres sobre los bonos basura de los diversos estados del mundo. Eso ya han hecho así con países africanos, han hecho con Perú también, ahora están haciendo con la Argentina. Estos son mega especuladores que compran los bonos al 10% de su valor nominal, por ejemplo, y pretenden cobrar al 100%. Al 100%, claro. Y como estamos hablando de solamente un caso que es un multimillonario de Norteamérica, se llama Paul Singer, solamente él pretende cobrar 600 millones de dólares ya mismo, a pesar de no haber invertido en esos valores ni siquiera al 10%. ¿verdad? Claro. Bueno, y ese juez Griesa, desde una óptica jurídica que podrá ser correcta, pero que termina siendo en efecto injusta con Argentina y con otros estados sometidos a su arbitrariedad, está exigiendo el pago ya de esos bonos. Lo que pasa es que Argentina tiene acuerdos que son múltiples con acreedores italianos, alemanes y de otros países de Europa también, algunos otros también de Norteamérica, que son esos pequeños acreedores, pequeños en términos relativos, ¿verdad? A lo mejor han comprado bonos argentinos por 100.000 o 500.000 o $1.000.000, pero son miles y miles y miles de acreedores que esa suma también se vuelve importantísima, pero con la buena noticia de que en años anteriores estos mini acreedores en importe, pero múltiples en número, han ofrecido al gobierno argentino una quita en promedio del 70% del valor nominal de esos bonos. Con lo cual, el gobierno argentino pagando solo el 30% y se deshace de esos bonos. En otras palabras, al gobierno argentino le conviene atender a los múltiples acreedores de importes pequeños, porque ya tiene un trato con ellos que es anterior a esa sentencia del juez Griesa. Lo que pasa es que ese juez, que se nota que está muy bien pagado, declaró en desacato al gobierno argentino
Así es. Y eso es peligroso porque para amedrentar al gobierno de Cristina pueden hasta embargar algunos bienes o servicios de la Argentina en territorio norteamericano. Lo que pasa con el ordenamiento institucional a nivel mundial en materia de acreencias es que no existe una instancia a la cual los gobiernos puedan recurrir para dirimir estos conflictos. Entonces, la posición del gobierno argentino es que a ellos el desacato no les afecta jurídicamente hablando porque el juez de Nueva York no es un juez mundial, ¿verdad? Sino que solamente tiene soberanía en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, en otras palabras, acá hay varios escenarios posibles. Uno de ellos es que al final terminen embargando bienes argentinos. Eso sería la peor noticia. Eso podría devaluar, pero más aún. Y podría ocurrir, doctor. ¿No? ¿Podría ocurrir eso? Yo no creo que llegue a ocurrir eso, porque realmente el juez Griesa no tiene jurisdicción mundial, tiene jurisdicción solamente en los Estados Unidos. Aparte de eso, por razones legales, si el gobierno argentino aguanta hasta enero, bien puede seguir pagando tranquilamente a los acreedores pequeños y hacer caso omiso a los fondos buitres, ¿verdad? Es decir, se trata un poco de táctica, un poco de estrategia. Estamos analizando en detalle la situación para que la audiencia de Radio 1 de Marzo sepa que no es moco de pavo o que no es soplar y hacer botella, es una cuestión complicadísima, pero que coloca al gobierno argentino y al peso argentino en una situación todavía más embarazosa. Y como nosotros somos una economía pequeña que sigue teniendo en Argentina la segunda potencia más influyente en nuestro país, y pues podemos vernos en figurillas en los siguientes aspectos. Si hay tiempo, yo hablo también de los aspectos positivos, Carlos Peralta. No solamente son repercusiones negativas en Paraguay, como por ejemplo que las empresas que están produciendo productos similares a los argentinos entren en quiebra, no solamente que el consumo legal de productos argentinos caiga, el ilegal aumenta, ¿verdad? Sí. Sino aparte de eso hay muchos otros factores a considerar. Por ejemplo, nuestro tipo de cambio termina afectado también. Ya estamos siendo protagonistas de eso, o víctimas de eso. Aparte de eso, como los productos argentinos son generalmente los que están contrabando, productos alimenticios, productos sanitarios, electrodomésticos, etcétera, las clases pobres se benefician con el abaratamiento catastrófico del peso argentino porque pueden acceder a alimentos, a productos sanitarios y productos electrodomésticos a precios nunca oídos, nunca vistos, ¿verdad? Es decir, que sufren las clases pobres un alivio de la pobreza que parece que va a durar varios meses, ¿verdad? Es decir, no todo es malo otra vez, y ese es el problema en la economía, que hay algunas cosas que son positivas y otras cosas que son altamente negativas, ¿verdad? Si fuéramos a sacar una conclusión por saldos, y probablemente la repercusión para nuestro país sea negativa, por saldos en el sentido que si hacemos el listado de las cosas positivas, como alivio de la pobreza en los pobres, la caída de la inflación en Paraguay porque caen los productos de bienes básicos de consumo, eso también es un aspecto positivo. Otro aspecto positivo es que aumenta el turismo de paraguayos a la Argentina, no solamente turismo de compras, el turismo de visita a ese país y a los parientes que están allí. Es decir, si ponemos la lista de aspectos negativos y aspectos positivos, y yo creo que la repercusión en Paraguay termina siendo por saldos negativa, y que por eso mismo tenemos que tener cuidado a los efectos de reorientar nuestras inversiones si es que somos empresarios y estamos en esa posición de peligro, o siendo trabajadores de esas empresas y ver la forma de buscarse rápidamente otro trabajo porque se viene encima un despido, ¿verdad? Sí. Es decir, la situación no es catastrófica para nuestro país, pero digna de ser analizada con cuidado. Interesante. Gracias por instruirnos, doctor. Ha sido un gusto, Carlos. Igualmente, muchas gracias. El doctor Ricardo